El homosexualismo. ¿Es el homosexualismo un pecado que Dios condena? Mis amigos, ¿han surgido en algunos de ustedes la pregunta de dónde se encuentra el homosexualismo como un pecado para nuestro Dios? Y para ver la respuesta tenemos que acudir en primer lugar al Antiguo Testamento de la Biblia y el libro de Levíticos capítulo 18 versículo 22 que dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Si leemos todo el capítulo 18, veremos que Dios está hablando acerca de las relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres, así como de las perversiones de tener relaciones entre hombres del mismo sexo y tener sexo con animales, y las consecuencias de estos actos los podemos encontrar en Levíticos capítulo 18, versículo 29 y 30, que dice así: porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, yo Jehová vuestro Dios. Pero tal vez me dirán que eso fue en el Antiguo Testamento y que con Cristo el Nuevo Testamento ya no condena estas prácticas. Veamos pues qué dice el libro de Romanos capítulo 1 y versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de su mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Para entender mejor de lo que está hablando el apóstol, leamos desde el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos hasta el versículo 32. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios y contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Como podemos leer, para Dios los que cometen tales actos son dignos de muerte, y no solo los que las practican, sino también los que se complacen en ellas. Pero nosotros, los que vivimos esperando el reino de Dios, no podemos practicar estas cosas ni apoyarlas, porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6 y los versículos 9 y 10: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Como leemos en estos versículos, los que practican estas cosas no vivirán con Cristo por la eternidad. Entonces, ¿qué pasará con estas personas? En Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8 leemos, capítulo 8, ya. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los abominables. Esa palabra viene de abominación. Este término ya lo habíamos oído en Levíticos capítulo 18 y el versículo 22, que dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces, mis amigos, siendo que la Biblia es la palabra de Dios y nos amonesta claramente sobre la homosexualidad, haremos bien en apartarnos de estas prácticas, así como de apoyar cualquiera de estas prácticas, por cuanto son pecaminosas, que traerán destrucción al que las practica y apoya. Que Dios los bendiga, los cuide y los acompañe.